Constitución, como tantas cosas, empieza bien por un tema. Si yo tengo que juzgar la ley de amnistía de Pinochet, la ley de amnistía argentina, la ley de amnistía brasilera, la ley de amnistía uruguaya, contra delitos de lesa humanidad, contra delitos aberrantes, contra delitos del Estado torturador, del Estado desaparecedor, del Estado que hacía la desaparición forzada de personas, no vamos a tener dudas. Nadie va a defender ni a Videla, ni a Geisel, ni a Pinochet, ni a Bordaberry, no sé, a los militares o los civiles que se nos puedan ocurrir de nuestra torturada historia política e institucional. En eso estamos todos de acuerdo. ¿Alguien va a estar de acuerdo con los gobiernos militares? No. Eso forma parte de la historia más dramática del pasado latinoamericano. No. El tema se complica cuando la agenda de la Corte Interamericana va siendo más amplia. Porque por suerte ese tema ya pasó. Y ahora hay otros temas en la Corte Interamericana o en la Comisión Interamericana que pulsan. Que hay otros temas que empiezan a emerger. Por ejemplo, el caso Bellomonte, por ejemplo, de este país. Entonces, la Comisión Interamericana, que no es un tribunal, es un cuasi tribunal, pero no es un tribunal, es un organismo de amigable composición de litigios, le dice a la presidenta Dilma, no haga la represa de Bellomonte, porque esto daña el medio ambiente, tiene un impacto ambiental negativo. La presidenta Dilma dice, yo la voy a hacer igual. ¿Le gusta la Comisión Interamericana o no? Y si no, Brasil se sale de la Comisión Interamericana. Venezuela, el año pasado, la Corte Interamericana sacó el caso López Mendoza, que es un caso de derechos políticos. El presidente Chávez dijo, Venezuela se va de la Corte Interamericana. Es más, la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Venezuela ha dicho, el último control de convencionalidad lo hacemos nosotros, en el sede interno, no lo hace la Corte de Costa Rica, lo hace la Sala Constitucional venezolana. Es decir, que también ese sería el problema. ¿Quién hace el último control? ¿El CTF? ¿Quién hace el control último de convencionalidad? Hay tribunales más amigables o más friendly, más receptivos a esta institución, la Corte Suprema Argentina, la Corte Constitucional Colombiana, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica. Y como les digo, en los 18 casos que yo he investigado en los Estados Unidos, hay de todo, pero sobre todo hay casos de delitos de lesa humanidad. En eso no tenemos duda. Pero aún mismo en los casos de delitos de lesa humanidad, la argumentación jurídica es deliciosamente circular. Esto es un tema de la filosofía del derecho. ¿Cuál es la línea argumental? Sobre todo en este país, que acá se sigue mucho en la jurisprudencia constitucional a Lexi, a Dworkin. ¿Cuál es la línea argumental? La línea argumental dicen, bueno, el Pacto de San José de Costa Rica es ius cogens, es derecho imperativo, no es derecho meramente indicativo, sino es derecho imperativo, y lo interpreta la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana lo interpreta pues derecho imperativo, es decir, que es circular el argumento. ¿Saben qué? De un juez, y lo digo en el edificio de la Justicia Federal, el juez que según Hamilton no tiene ni la bolsa ni la espada, según el Federalista 78, el juez a mí me tiene que convencer. La sentencia judicial me tiene que convencer, tiene que dar argumentos que me convenzan. Si cuando ustedes, profesor Lucas, profesora Luciana, les dan en las clases una sentencia del tribunal, del CHIPE, del CTF, de la Corte Suprema, del Superior Tribunal, de donde sea, local o federal, y la sentencia no los convence, la sentencia está mal. Porque como dice bien Peter Haberle, todos interpretamos la Constitución. La sociedad abierta de los intérpretes constitucionales. No, interpretan la Constitución los profesores, interpretan obviamente con verdad legal los jueces, interpretan la Constitución los alumnos, interpretan la Constitución los abogados. Todos interpretamos la Constitución. Entonces, claro, a mí los argumentos que se dan me da la sensación que son nobles, porque yo no voy a venir a defender a los gobiernos militares de América
América Latina. Lejos está de mí hacer eso. No lo haría ni loco. Pero detrás de una moda que parece lógica y parece compatible, puede haber problemas porque, a ver, acá en este tema hay mucho ejercicio de activismo judicial. Esto fue una creación. El control de convencionalidad no está en el Pacto de Costa Rica, no está en ningún lado. Lo creó la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana ha hecho algo que hizo también la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es fusionar, amalgamar el pacto con su propia jurisprudencia. Entonces dice, lo que vale es lo que digo yo. Y eso es lo que se llama activismo judicial. Emparentado con algunas escuelas que hoy en día se llaman el nuevo constitucionalismo o el neoconstitucionalismo, en general en América Latina, en Europa y demás. ¿Qué postura el neoconstitucionalismo? Pues si no entendemos esto, no entendemos lo otro, y si hoy no entendemos, cualquier cosa que Lucas me corrija, si no entendemos lo que es el neoconstitucionalismo, no entendemos el derecho constitucional. El neoconstitucionalismo sostiene primero que hay un clúster, un núcleo duro de derechos, que esos derechos, como bien decía el otro día en la conferencia que organizó Lucas, lo decía Carlos Augusto Machado, muy bien, esos derechos se derivan directamente con eficacia inmediata y directa de la Constitución, que tiene fuerza normativa. Hasta ahí no habría mucha diferencia en algo, pero la vuelta de tuerca es que esa eficacia directa, prescindiendo del legislador, el legislador queda marginado, no hay interpositor legislatoris, es decir, en ese escenario el código y demás no cotizaría, vendría directamente de la Constitución, y lo interpreta el juez. El juez Hércules, que dice el juez todopoderoso. Y claro, como bien decía Carlos Augusto el otro día, ahí hay lo voy a decir en inglés, un interbranch conflict, un conflicto de poderes. El poder judicial suma, acrece, es vigoroso, y el poder legislativo no. Y hay una crisis de legitimación y de legitimidad política muy grande en eso. Claro, el activismo judicial que se estudia en los Estados Unidos o se estudia acá con el CTF, uno lo puede estudiar también en el caso de la Corte, se ha estudiado mucho de la Corte Europea de Justicia en Luxemburgo, y se puede, de la Unión Europea, y se puede estudiar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal muy especial, que ustedes no se lo pueden imaginar como alumnos. Es un tribunal que no es full time, es part time, son 7 señores que están sentados en San José, sesionan periódicamente, pero no siempre. No es un tribunal como este tribunal, no. Es un tribunal part-time, cuyos jueces no representan a los estados, van, se reúnen, se vuelven. Es un tribunal que tiene mucho atraso de causas, cuya jurisprudencia es bastante compleja, es larga, es densa, el sitio web es bastante problemático. Si yo les preguntara a ustedes, fuera del caso Gómez Lund, si conocen alguna sentencia de la Corte Interamericana, seguramente me van a decir que no conocen ninguna. Y tiene las cadencias, la musicalidad, para decirlo en Brasil, la musicalidad del neoconstitucional. Y de ese rol excesivo que tiene el juez, ese rol herculeano, en términos de Dworkin, que tiene el juez. El juez descubre, desentraña, saca de la entraña, desentraña derechos. Así como en la Corte Americana, en Roe contra Wade, se inventó el derecho al aborto, muy relacionado con los temas de intimidad, o ahora lo ha hecho un poco la Corte Argentina, en el caso Fay. La Corte Interamericana desentrañó o inventó esto del control de convencionalidad, que reitero, comienza bien, pero puede tener turbulencias en el futuro, o las está teniendo. ¿Por qué? Porque cuando hay un consenso, cuando estamos todos de acuerdo que los gobiernos militares son malos, está todo bien ahí. Pero el problema es cuando hay un tema ambiental, cuando hay un tema de la mujer, cuando hay un tema de políticas públicas que le interesen a un Estado. Sea Venezuela, sea Brasil, sea la Argentina, sea Perú. Porque una vez a Trinidad y Tobago le cuestionaron la pena de muerte por ahorcamiento. Y para Trinidad y Tobago, ex colonia británica, la muerte por ahorcamiento es un dato cultural, no lo van a cambiar.
Dijeron, no, nosotros nos vamos, antes que nos obliguen a cambiar esto, nos vamos de la Corte Interamericana. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos está en crisis porque hay una serie de estados, lo que es, digamos, el área bolivariana, Venezuela, Ecuador, Bolivia, que son bastante críticos. ¿Por qué son críticos del sistema interamericano? Imagínense que tiene algunas disfuncionalidades el sistema. Tiene una comisión que no se sabe bien el rol. La comisión presenta casos ante la Corte. La comisión hoy tiene un rol de fiscal, pero no lo dice el pacto. El ciudadano individual, cualquiera de nosotros, habitantes de estados signatarios del Pacto de San José de Costa Rica y estados que aceptaron la competencia de la Corte y de la Comisión, no podemos ir directamente a la Corte, tenemos que ir a la Comisión. Y además, milita en contra de la geografía. La Comisión está en Washington, en 1889, calle F, y la Corte está en San José. Digamos que hay cierta distancia geográfica entre San José, Costa Rica y Washington, no tan lejos. Muchos se plantean, y yo no voy a venir a hacer bolivarianismo barato acá, pero muchos se plantean por qué Estados Unidos, que no es parte estricta del Pacto de San José de Costa Rica, es miembro de la OEA, pero no es parte del pacto, no lo ratificó nunca, el pacto lo iban a ratificar en la época del presidente Carter y luego no se ratificó, porque la comisión está localizada en un país que no es miembro del pacto. Es algo medio extraño. Entonces, claro, eso sumado a que algunos estados tienen cuestionamientos con la política exterior de los Estados Unidos, o algunos estados quieren hacer otros bloques, entonces donde permean cuestiones políticas. Esto se planteó en una reunión de la OEA en el mes de junio en Cochabamba, en Bolivia. Genera, digamos, un montón de dudas acerca ya no del control de convencionalidad, sino acerca del futuro del sistema interamericano de protección de los derechos, que ayudó mucho a la democratización del continente. La democratización del continente no solamente la hicieron los políticos, no solamente la hizo, no sé, Alfonsín en la Argentina, o Sarney en Brasil, o no sé, la hicieron la concertación en Chile, la hizo también mucho la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la Comisión, ayudaron mucho en ese proceso. Ahora, de ahí a comprarnos el activismo judicial, otro es el problema, porque acá hay que sincerarse en este punto. A mí que me gusta el sincericidio, yo soy sincero hasta lo brutal, y como académico me debo a eso, porque si yo no fuera honesto con ustedes de lo académico sería un mal profesor.